estos momentos ya tenemos una gama de conceptos avanzados como son los de las funciones y posteriormente les hablamos acerca de lo que era la misma definición del límite de una función. Ya ven que para encontrar un límite de una función es menester escoger un epsilon apropiado para entonces buscar un delta de tal forma que se cumpla esa definición que nosotros vimos en la charla anterior y que definitivamente nos concreta lo que es el límite de una función. Este fue un avance, acuérdense que dijimos que este era un avance de Leibniz, al poder dar una respuesta de lo que era el límite de una función que anteriormente no podíamos darle un valor específico a x porque se iba al infinito. En estos momentos vamos a buscar una forma de simplificar lo que es el cálculo del límite de una función. Por eso nosotros vamos a ver hoy lo que son los teoremas sobre el límite de función. Cuando nosotros hablamos de teorema, indudablemente que sabemos que debe haber una demostración. O sea, todo teorema es una verdad que necesita una demostración. Pero aquí, para efectos de las características de estos cursos, nosotros vamos a dar como un avance de estos teoremas en términos de propiedades. Vamos a hablar de propiedades, lo cual significa que vamos a obviar las demostraciones de estos teoremas. Estas demostraciones más bien se dejan a personas especializadas en matemáticas y verdaderamente para lo que nosotros queremos aquí no se necesitan. El primer teorema, vamos a poner T1, es el que habla de el límite de una función mx más b cuando x tiende a un valor específico a. Evidentemente que aquí, para encontrar ese límite, para estar seguros que el límite es un límite específico, tendríamos que buscar para un epsilon que escojamos un delta. Pero eso lo vamos a obviar y vamos a decir sencillamente que por esta propiedad el límite este es igual a ma más b. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos dar como un hecho de que el valor de la variable x se va a reemplazar por a en esta función, que sabemos ya de antemano que es una función lineal. Entonces podemos hablar del límite de una función lineal. En este sentido vamos a poner un ejemplo para que las cosas queden muy claras en el campo teórico como en el campo práctico. Digamos que nosotros tenemos el límite de 2x más 5, cuando x tiende a 3. Y nosotros queremos saber cuál es ese límite. Entonces, efectivamente, si aplicamos esa propiedad, entonces nosotros sabemos que esto es igual a 2 por 3 más 5. Esto es lo mismo que decir 6 más 5. Esto es lo mismo que decir 11. Ahora, frente a esta situación, ya ven que no fue necesario hablar de ningún epsilon ni ningún delta. Sencillamente calculamos directamente el límite con una propiedad. Vamos a otro teorema que también es bien necesario, sobre todo en la calidad de problemas que vamos a tener nosotros que enfrentar. Y se habla del límite de una constante c cuando x tiende a a. Aquí se trata de una función constante. Y sabemos bien que una función constante, para cualquier valor del dominio de la función, el valor de la función es c. Bien, si en este caso el valor de x está tendiendo a a, no hay otra alternativa. El valor del límite s va a ser precisamente a. Ejemplo, si nosotros cogemos una función como este, el límite de 7, cuando x tiende a 3, el resultado ¿cuál será? Evidentemente la función es constante, es 7. Aquí es c. Aquí es c. Por lo tanto aquí es 7. Vamos a otro teorema. Si nosotros tenemos
Si nosotros tenemos ahora el teorema 3, nos dice a nosotros que el límite de x, cuando x tiende a cuandes, nos dice a nosotros que el resultado de esto es la misma. Pero sabemos nosotros que esta es una función idéntica, y igual a x. Entonces quiere decir que para cualquier valor de la variable que yo agarre, el valor de la función va a ser el mismo valor que escoja para x. En este caso, como x está tendiendo a A, el valor al cual va a tender el límite es precisamente A. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si yo cojo, por ejemplo, el límite de x y quiero que x tienda a pi, por decir algo, que es una constante matemática, entonces el límite de eso va a ser exactamente pi. Ahí no hay nada que hacer. Aquí lo que sencillamente tenemos es el mismo valor al cual tiende la variable independiente que es x. Bien, ahora vamos hacia lo que es el teorema 4. Para hablar del teorema 4 vamos a tener una hipótesis previa, que el límite de f de x, cuando x tiende a A, va a ser L. Y el límite de g de x, cuando x tiende a A, va a ser M. Bajo esta hipótesis, entonces nosotros preguntamos, ¿cuál será el límite de f de x más o menos g de x? Entonces estamos hablando de una suma algebraica. Bajo esas condiciones, entonces el límite va a ser L más o menos M. Ejemplo. Digamos que tenemos que buscar el límite de 2x más 6. Cuando x tiende a 5. Basado en este teorema, este es el producto, este es una función lineal, que ya sabíamos que el límite era 11, cuando x tendía a 3. Pero en este caso, esta es una función lineal cuando x está tendiendo a 5 de 2x más 6. En ese sentido, nosotros podemos decir, basado en este teorema, que ese es el límite de 2x cuando x tiende a 5 más el límite de 6 cuando x tiende a 5. Basado en esto, por lo que sabemos que es una función lineal, entonces este es igual al límite de 2x, que cuando x tiende a 5, que es igual a 2 por 5. Más cuando el límite de una constante, que ya lo hemos visto, cuando x tiende a 5 es la misma constante. Basado en esto, entonces nosotros tenemos que esto es igual a 10 más 6 y esto es igual a 16. Como ustedes ven, buscar el límite de una función se torna una cosa sencilla siempre y cuando nosotros dominemos estas propiedades, estos teoremas. Vamos hacia el teorema número 5. Vamos a hacer antes una observación. Cuando se trate de una suma algebraica de más de dos funciones, este teorema se extiende, o sea, es válido para, en lugar de 2, 3, 4, 5 funciones. Ahora vamos hacia lo que es, bajo esta misma hipótesis que tenemos aquí, va a servirnos, para no tener que volver a repetir, va a servirnos para lo que es el teorema número 5. El teorema número 5 nos habla del límite de un producto de f de x por g de x.
cuando X tiende a A. Ese producto es precisamente igual a F de A por G de A. Pero, perdón, este es igual al producto de los límites, L por M. Porque el producto de los límites es precisamente el producto de los límites de acuerdo con esta propiedad. Ejemplo. Si yo tengo que buscar el límite de 5x cuando x tiende a 3, como este es un producto de una función constante por una función idéntica, lógicamente que tendría que buscar el límite de la función constante cuando x tiende a 3 por el límite de la función idéntica cuando x tiende a 3. Eso es lo que dice la propiedad. Bajo esas condiciones, entonces nosotros tenemos que el límite de una constante es la misma constante y el límite de una idéntica es la función a la cual tiende la variable que es 3. En este caso tenemos que es igual a 15. Ahora, nosotros vemos que en una forma muy sencilla, el límite de un producto, que pueden ser dos funciones cualquiera, se resume a buscar el límite independientemente de cada función y se multiplican. Vamos ahora, bajo esa misma hipótesis, hacia el teorema número 6. Bien, en este momento nos corresponde ver cuál es el límite de una exponencial como esta, f de x elevado a la n, cuando x tiende a A. Bajo la hipótesis de que el límite de f de x cuando x tiende a es L, entonces nosotros vamos a tener aquí que este límite va a ser igual a L a la n. El ejemplo es muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, el límite de x al cubo, cuando x tiende a 3, el resultado sería ¿qué cosa? El límite de esta función x elevado al cubo. O sea, tendríamos que decir que esto es igual a L al cubo, que es el límite de x cuando x tiende a 3. Como ustedes ven, esto se hace sumamente sencillo. El teorema número 7 nos dice a nosotros que cuál será, bajo la misma hipótesis, cuál será el límite de f de x sobre g de x, que es un cociente de funciones cuando x tiende a A. Aquí sí vamos a tener que poner como una condición adicional que g de x sea diferente de 0, porque f, el denominador 0 ya sabemos que es un denominador imposible. Bajo estas condiciones que están aquí, entonces nosotros vamos a decir que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a A es igual a L sobre M, o sea, al cociente de funciones. Bajo estas consideraciones, el límite de g de x, como no es 0, el límite de g de x, como no es 0, sino es m, entonces podemos decir que L sobre m es un valor que existe, es real. Ejemplo, si yo tengo el límite, que buscar el límite de 5x sobre 4, cuando x tiende a 8.
indudablemente que bajo estas condiciones tendría que buscar el límite de esto, que sería f de x sobre el límite de esto. Pero el límite de esto que está aquí, vamos a hacerlo, vamos a desarrollarlo paso a paso para que vean. Sería el límite de 5x cuando x tiende a 8 sobre el límite de 4 cuando x tiende a 8. Pero el límite de 5x cuando x tiende a 8 es un producto que lo acabamos de ver. Así que este es igual a 5 por 8. Y abajo el límite de una constante que también ya lo hemos visto anteriormente es la misma constante. Así que esto es igual a 4. Así que por consiguiente esto da, simplificando aquí, esto da 10. Entonces se hace una cosa muy sencilla para buscar el límite de un cociente, siempre y cuando nosotros dominemos el mismo teorema o la misma propiedad. Finalmente, para terminar con esta fase de lo que son las propiedades de los límites, vamos a ver un teorema número 8. Teorema número 8, bajo las condiciones también de la hipótesis esta. O sea, si yo pregunto cuál es el límite de la raíz enésima de f de x cuando x tiende a... ¿Ve? Bajo esas condiciones, sabiendo que n no es 0, porque no tendría sentido hablar de la raíz cuyo índice es 0, entonces el resultado de esto sería la raíz enésima de L, porque sería el límite de la función esa cuando x tiende a la raíz enésima de eso, que sería L. Ejemplo, si nosotros tenemos que preguntarnos cuánto es el límite de la raíz cúbica de 2x cuando x tiende a 4. Bueno, bajo esta propiedad, el resultado de este límite es la raíz cúbica del límite de 2x cuando x tiende a 4. Pero ya sabemos que ese es un producto de dos funciones, una constante por una por una idéntica. Entonces este es el límite que ya hemos dicho anteriormente, que es igual a 2 por 3 entre 4. 2 por 3. Como x tiende a 4 sería entonces 2 por 4. Eso sería la raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 sabemos que es igual a 2. En esta forma tenemos que recomendarle al estudioso de este tema que para poder encontrar los límites en una forma simple, en una forma sencilla, lo único que tenemos que hacer es dominar las propiedades estas que se han presentado, que en el fondo sabemos que son teoremas, y una vez dominado esto, el buscar el límite no tendría ninguna dificultad para nosotros. Así llegamos a ver lo que es los teoremas del límite.